Un saludo cordial a todos los que os conectáis con nosotros para seguir las pautas de esta clase. Es un placer y os lo agradezco de corazón. Estamos, como recordáis, hablando del mensaje del profeta de parte de Dios a las 7 iglesias. A las 7 iglesias, ya hemos dicho, como son 7, es a toda la iglesia en general, porque eso es lo que significa el 7, a la iglesia. Y hemos visto ya en las dos que hemos estudiado que se repite, se sigue el esquema mismo, ¿no? Primero una palabra respecto a la iglesia, las características propias que rigen esa iglesia, lo que está pasando en definitiva en la iglesia. Luego del profeta de parte de Dios, alaba las cosas positivas que tiene esa iglesia. A continuación, el tercer paso es corregir, denunciar lo que está mal para que se corrija y se cambie. Y por último, pues lo que hace es invitarle a dar el paso de esa conversión para poner en práctica lo que dice Dios a esa iglesia por medio del profeta. Como ya hemos hecho dos, digo, pues entonces hoy vamos a avanzar un poco más para poder el próximo jueves terminar con las 7 iglesias y así dejar preparado toda la introducción a partir de hasta Navidad y a partir de enero poder comenzar con lo que significa propiamente el desarrollo central del libro del Apocalipsis. En la tercera iglesia a la que tenemos que afrontar hoy la situación es la iglesia de Pérgamo y la cuarta iglesia sería la de Tiatira. Vamos a unir las dos porque además tiene la coincidencia de que lo malo es malo parecido en las dos. Por tanto, la invitación al arrepentimiento es por el mismo camino a las dos. Y la conclusión de conversión, el ánimo que Dios les quiere dar, es efectivamente pues igual para las dos iglesias. Cambia únicamente las circunstancias que está viviendo la iglesia de Pérgamo o la iglesia de Tiatira. Vamos a empezar, por tanto, con las lecturas. Voy a hacer primero la lectura de la iglesia de Pérgamo, explico un poquito la situación del esquema. Luego vuelvo a leer el texto de la iglesia de Tiatira y luego ya terminamos haciendo un poco el comentario de esa iglesia. Con lo cual, como he dicho, dejamos las otras 3 iglesias para la semana que viene, porque tendría que decir ya menos de cada una, puesto que el esquema se va repitiendo a lo largo de las 7. Empezamos con el texto de el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Dice así: esto dice el que tiene la espada afilada de doble filo. Sé dónde habitas, donde tiene su trono Satanás. Mantienes mi nombre sin renegar de mí, ni siquiera cuando Antipas, mi testigo fiel, fue asesinado en vuestra ciudad, donde habita Satanás. Pero tengo algo contra ti, y es que toleras allí a los que profesan la doctrina de Balaam, que indujo a Balac a poner un tropiezo a los israelitas, haciéndolos comer víctimas idolátricas y fornicar. Lo mismo tú toleras a los que profesan la doctrina de los nicolaitas. Arrepiéntete, de lo contrario, iré pronto allá para luchar contra ellos con la espada de mi boca. Quien tenga oídos, escuche lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido, le daré una piedra blanca y grabado en ella un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Vamos a ver el esquema que ya conocemos
cómo se viene aplicando una vez más en el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Lo primero de todo dice, mira, sé dónde habitas, donde tiene su trono Satanás. Es decir, hablo porque te conozco por dentro. Y en tu interior lo que hay es algo contrario a mí. No me gusta. No es acorde al planteamiento de la vida cristiana que pretendes llevar. ¿Y por qué? ¿Cuál es la denuncia? La denuncia es que se ha creado un grupo que da culto a una diosa concreta y esta acción lleva a los cristianos a fornicar y al pecado de idolatría. Son los dos pecados, fijaros, que se van a repetir también en la iglesia de Tiatira. Y son dos pecados, a ver si esto lo captamos, que responden a los dos mandamientos fundamentales del Nuevo Testamento. El amor a Dios por encima de todo, por tanto prohíbe dar culto a otros dioses, a la idolatría, y el amor a los demás, al respeto a los demás, al trato con cariño a los demás, por tanto, a la no fornicación, que lleva a no respetar al hombre, a la mujer, al hermano, a la hermana. Fijaros qué curioso, de unas formas parece como más veladas, en un lenguaje apocalíptico, al final estamos hablando de lo más sencillo que nos propone el Evangelio desde todas sus páginas, que el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y que nos manda amar al prójimo como a nosotros mismos, poniéndonos en su lugar y tratándole como nos gustaría que nos trataran a nosotros si nos encontráramos en esa situación. Hay un tercer pecado, pero que forma parte, aunque tenga un velo por encima y parece que responde a otra realidad distinta, prácticamente es lo mismo, y es el seguimiento al grupo de los nicolaitas, que ya nos salió otra vez en las iglesias anteriores. ¿Quiénes son los nicolaitas? Aquel grupo de cristianos que pretende hacer compatible una vela a Dios y otra vela al diablo. Un culto a Dios y otro culto al diablo. Es decir, el hacer caso a los principios evangélicos, pero luego amoldarse a los valores del mundo. Fijaros, esto es muy importante, porque en nuestra iglesia ambos pecados tienen una actualidad grande, está vigente. Tanto el pecado de idolatría, porque nos hemos creado unos dioses, el dios poder, el dios tener, el dios hedonismo, etcétera, etcétera. El trato de la fornicación, imaginaros hasta dónde estamos llegando. Y ya en televisión casi se ve como que no tiene importancia, ¿no? Yo voy con aquella, la otra con el otro, vamos juntos o vamos, pero ¿y esto qué es, no? Y encima, no es que antes por lo menos uno se abochornaba y se escondía para hacer cosas. Hoy se publican, hoy en las redes pero esto no puede ser, ¿no? Y el ir con un pie por cada acera, queriendo decir a Dios sí, cumpliendo con Dios, pero sin embargo mintiéndole cuando nos dejamos llevar por los valores del mundo, son los pecados que a la iglesia de Pérgamo Dios por medio del profeta recrimina. Y por eso, fijaros, invita, es el tercer paso, a la conversión.
como no cambies, arrepiéntete, le dice, porque como no cambies, yo voy a ir pronto y voy a luchar contra vosotros con la ira de mi boca. Es decir, es que Dios no puede soportar el mal. Es que el mal es contrario a Dios. Y donde reina la injusticia, donde reina el abuso del hombre por el hombre, donde no tratamos al otro con el debido respeto, entonces es que estamos dando la espalda a Dios, estamos traicionando a Dios. Y termina diciendo el Señor, al contrario, al que se fíe de la palabra de Dios, se convierta y cambie, al vencedor le haré partícipe del maná concedido, el maná, la Eucaristía, el pan de la vida, la sangre que nos redime. Y además le daré una piedra blanca y grabada en ella un nombre, una piedra donde se graba tu nombre. Significa que si eres realmente de Dios, si intentas con todas tus fuerzas ser fiel a Dios, tu nombre estará escrito en el reino de los cielos, de forma que nada ni nadie te podrá apartar de ser partícipe un día de él, anticipadamente ya gozándolo en esta tierra. Vamos a hacer lo mismo más rápido con la iglesia de Tiatira. Empiezo leyendo la lectura. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce fruñido. Fijaros, el que nos habla es el que tiene los ojos como llamas de fuego, es decir, unos ojos que penetran en el interior de cada uno, en lo más profundo del ser del hombre, de la sociedad, y por tanto conoce la realidad que habita en cada uno de nosotros. Y además dice, y tiene los pies con bronce fruñido, es decir, con una fortaleza que por mucho mal que hagamos y queramos, nunca vamos a poder contra él, porque tiene los pies de bronce, es decir, está fuerte, es el Señor poderoso, es el Señor de los ejércitos. Y dice, como se ha dirigido a las anteriores iglesias, dice, conozco tus obras, y le dice y enumera las cosas buenas de la iglesia de Tiatira. Dice, conozco tu amor, tu fe, tu paciencia, la honradez, las obras buenas que estás haciendo. Jolín, tendríamos que decir, pues es que esta iglesia marcha muy bien. Es que esta iglesia entonces tiene todo, ¿no? Dice, pero espera, porque el Señor, por medio del profeta, repite la misma historia. Pero tengo algo contra ti, dice, toleras a Jezabel, que se declara profetisa y engaña a los siervos, a mis siervos, enseñándoles a fornicar y a comer víctimas idolátricas. En la iglesia de Pérgamo, la situación que conducía a la idolatría y a la fornicación era que allí había un emperador que fomentaba el culto al emperador como si fuera Dios, el Hijo de Dios. Aquí es el culto a una diosa, pero al final es el mismo pecado. Esta diosa ¿a qué conduce? Pues a la fornicación y a la idolatría, invitando a comer lo que no se debe comer, es decir, a vivir contrario a lo que son los principios de Dios. Le he dado tiempo para que se arrepienta, dice el Señor. Tu vida entera está en juego. Y fíjate si has vivido días y días, y todavía Dios sigue sintiendo y teniendo paciencia con nosotros para que reconozcamos nuestros pecados y cambiemos nuestra vida. Te he dado tiempo
para que te arrepientas, pero no quieres arrepentirte, te dejas llevar fácilmente del mal. Mira, voy a arrojar a un camastro a los que fornicaron, porque si no se arrepienten de su conducta, ellos solos se están atribuyendo a sí mismos, acreditando sufrimientos y males terribles. Es decir, fijaros, es que en el mundo a veces le gritamos a Dios diciendo, pero Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué hay esta guerra? ¿Por qué los niños de hambre? Si es que Dios no tiene la culpa. Estamos siempre en lo mismo. Es que nosotros vamos por caminos equivocados. Es que incluso Dios está iluminándonos, orientándonos, diciéndonos el camino que tenemos que seguir y no acabamos de hacerle caso. Y entonces tenemos los sufrimientos que acaecen nuestro mal comportamiento, nuestros enfrentamientos, nuestras idolatrías, nuestro no fiarnos de Dios. Sufrimos y acudimos a Dios para decirle, ¿por qué consientes esto? No es Dios el que tiene que decirnos, pero ¿hasta cuándo voy a tener que consentir que no me hagáis caso? ¿Hasta cuándo vais a seguir haciendo lo contrario de lo que os digo? El proyecto que yo tengo para vosotros es que como hijos míos seáis felices. Pero vosotros lo que hacéis es, no queréis ser hermanos y os dedicáis a la prostitución, a la fornicación, a la idolatría, al autoengaño. Y viendo los frutos de ese comportamiento, que es la injusticia reinante, el sufrimiento de tanta gente, ni siquiera cuando lo estamos sufriendo y viendo, nosotros somos capaces de escuchar la palabra del Padre que nos dice, arrepiéntete, conviértete. Este sería hoy la clave de la lección de esta clase. El Padre Dios, como un mendigo, pide a cada uno de sus hijos, a quienes conoce y a quienes quiere, que cambiemos de comportamiento. Que por los caminos que llevamos nos conducen a enfrentamientos, a sufrimientos y a luchas que van a derivar en mucho tormento. Ya lo estamos pasando. Sufrimientos que conducen a muerte sin sentido. ¿Cómo se puede hoy consentir todavía niños muriendo de hambre mientras se destruyen kilos y kilos de comida? Es imposible que haya un padre que vea a dos hijos, uno muriendo y el otro derrochando y tirando, y no se enerve y le diga al hijo, pero hijo, ¿qué más puedo hacer por ti que no haya hecho? Dímelo. Conversión es la clave. Daré muerte, dice el padre a sus hijos. Daré muerte a estos hijos que no acaban de obedecer. Que es lo mismo que decir, es que vosotros mismos os estáis condenando cuando yo lo que quiero es la salvación de todos. Daré muerte a estos hijos y sabrán todas las iglesias que yo soy quien examina entrañas y corazones para retribuir a cada uno según sus obras. El Padre es misericordioso, es su característica más grande, pero en él se identifica la misericordia con la justicia y no puede desdecirse de la primera sin poner en práctica la segunda, y al contrario, tiene que ser misericordioso y justo, y en él ambas cosas se identifican. A los demás de Tiatira os digo que si no habéis aceptado esa doctrina
ni aprendido los supuestos arcanos de Satanás, no os impondré otra carga. Basta que conservéis lo que tenéis hasta que yo vuelva. El Señor promete que vendrá, que dará a cada uno lo que corresponde y que premiará al que se ha mantenido firme en este comportamiento, haciéndole partícipe de la vida feliz y para siempre.